Sinónimo de vigilar. Muy buenas noches, apreciados hermanos, que el Señor los bendiga. Qué gusto me da saludarlo, hermano Pedro Damián. ¿Cómo se encuentra, mi hermano? Bueno, estaba mi hermano Pedro Damián conectado, algo pasó con la señal. Apreciados hermanos, hermana Luz Marina, hermana Elsie, hermana Lina, hermano Felipe, hermano Pedro, Dios los bendiga. Gracias a Dios estamos aquí. Congregados para estudiar la palabra de Dios, para exaltar su santo y bendito nombre. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Mateo. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. En el libro de Mateo capítulo 26 vamos a leer el versículo 41. Mateo 26, 41. Dice la palabra de Dios: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad. Vamos a colocarnos de rodillas para permitir que podamos orar de la manera más reverente a nuestro Padre Celestial. Hermano Pedro Damián, ¿usted me escucha allá en México? Bueno, quizás más tarde podamos comentar. Vamos a orar. Bendito Dios, con cuánto gozo y alegría venimos a ti, Señor, en esta hora para suplicarte el perdón de nuestros pecados. Padre mío, tú eres el Dios perdonador, compasivo, misericordioso. Tú eres el que perdona nuestras iniquidades. Gracias por Jesucristo, por tu compasivo amor, Señor. Hoy vamos a estudiar tu palabra. Pido humildemente, Señor, que impartas tu santa bendición para mis hermanos que están acá, los que han de llegar. Y también, Señor, que unjas, Señor, mis labios para que el Espíritu Santo pueda dirigir el estudio de tu palabra. Oh, Señor, gracias porque hoy vamos a recordar la vigilia más solemne de la historia. Gracias, Señor, porque nos permites espaciarnos en estas verdades. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, por la bendición que nos das de poder cantar, orar y poder seguir el consejo de tu palabra que dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Muchas gracias, Señor, por bendecirnos y escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, muy bien, hermanos. Gracias a Dios que estamos acá. Y quisiera saludar nuevamente a quienes han llegado, nuestra hermana Marta, nuestra hermana Elisa y los que están con ustedes. A veces por las interferencias que hay es bueno separar, ¿no?, los equipos. Si hay dos o más personas conectadas en el mismo lugar, es bueno separar. Bien, mis hermanos, hoy iniciamos el estudio, este estudio que lo hemos titulado La vigilia más solemne de la historia. Iniciamos este estudio, hermano Duber, con la lectura de Mateo 26, 41, donde el Señor Jesucristo expresó la frase: velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando nosotros buscamos el sinónimo de la palabra velar, del verbo velar, este verbo velar
de donde se toma la palabra velad, que dijo el Señor, es sinónimo de vigilar, vigilar. Y la palabra vigilar es quizás tomada como base para la palabra vigilia, ¿sí? La palabra vigilia viene de velar o vigilar. Entonces, esta noche vamos a espaciarnos en esa orden del Señor, en esa recomendación de velar y orar, de vigilar, de inspeccionar, de cuidar, de velar y orar para que no entremos en tentación. Por lo regular, mis amados hermanos, cuando nosotros escuchamos de que muchas veces se dice, bueno, vamos a hacer una vigilia, ¿sí? Ya las personas están asociando con pasar la noche en oración, alabando, testificando, trazando la palabra de Dios, espaciándose en ella, ¿cierto? ¿De dónde proviene, digamos, o veamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo era que el Señor Jesucristo, o cómo era la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo? En Marcos 1:35 leemos donde dice, hablando de Jesús, y levantándose muy de mañana, aún muy de noche. Algunas versiones dicen, aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué hacía? Y allí oraba. Bueno, Marcos, el médico Marcos, el evangelista Marcos, es Lucas el médico, ¿sí? Nos cuenta y nos dice que el Señor Jesucristo se levantaba muy de mañana, cuando estaba aún oscuro o muy de noche, y salía y se fue y se iba a un lugar desierto y allí oraba. Vamos a ver otro ejemplo en Lucas, lo que dice el médico Lucas en el capítulo 6. Y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar. Marcos nos había dicho que el Señor Jesús había salido muy temprano, cuando estaba muy oscuro, a un lugar desierto. Lucas nos dice que fue al monte a orar. Y pasó la noche orando a Dios. Bueno, él pasa acá, Lucas nos dice que el Señor Jesús pasaba la noche o pasó la noche orando, toda la noche, orando a Dios. Y cuando llegó el día, o como fue de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. El nombre apóstol fue dado por Jesús. Pero aquí lo que queremos llamar la atención es que tanto Marcos como Lucas nos enseñan a nosotros y nos dicen que el Señor Jesucristo vigilaba, se levantaba muy temprano, hacía vigilia. Algunas ocasiones hacía toda la noche vigilia, oraba toda la noche, como aquí en Lucas 6. Y en otras ocasiones, según lo cuenta Marcos, el Señor Jesucristo se levantaba muy temprano cuando todavía estaba oscuro y oraba y hacía vigilia. Entonces, es bueno que nosotros entendamos un poquito el contexto, ¿sí? El contexto de lo que es el tiempo de la vigilia. ¿Será que le podemos llamar a unas pocas horas de oración vigilia? ¿O para que se llame vigilia tiene que ser toda una noche? Vamos a ver el contexto de ello, ¿cierto? Para ello, quiero referirme primeramente aquí en el libro de Lucas, en el capítulo 12, versículos 37 y 38. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando el Señor viniere, hallare velando, o sea, hallare vigilando.
¿cierto? Hallare cuidando, vigilando, velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y pasando les servirá. Ahora noten en el versículo 38, dice, y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, y los hallare así, bienaventurados son los tales siervos. El Señor Jesucristo aquí menciona, bienaventurados aquellos siervos, los cuales cuando el Señor viniere, los hallare velando, en vigilia, ¿sí? Y allí dice que aunque venga a la segunda vigilia, bueno, las vigilias son en la noche, ¿cierto? Aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, o sea, aquí se menciona la segunda vigilia y se menciona una tercera vigilia. Si se menciona una segunda vigilia, pues un niño pequeño entiende que hay una primera, ¿cierto? Si hay una segunda, pues hay una primera. Entonces ya podemos nosotros inferir que las vigilias de la noche, por lo menos hasta aquí, hasta donde hemos leído, hay una primera vigilia, hay una segunda vigilia y hay una tercera vigilia, porque así lo menciona el versículo 38. El versículo 38 menciona la segunda vigilia, que automáticamente o tácitamente implica que hay una primera, y menciona la tercera vigilia. Pero hay una parte donde el Señor, donde la palabra de Dios nos menciona una vigilia más. Vamos a leerlo. Una vigilia más. Marcos 6, 45 al 51. Y luego dio priesa a sus discípulos a subir en el barco e ir delante de él a Betsaida, de la otra parte, entre tanto que él despedía a la multitud. Marcos nos está hablando de que el Señor terminó de predicar ese día, les dijo a los discípulos que se suban en el barco y que vayan adelante de él hasta Betsaida, que se adelanten a Betsaida, ¿sí? A la otra parte de donde él estaba. Entre tanto que él despedía a la multitud, el Señor Jesús envió a los discípulos adelante y él se quedó despidiendo a la multitud que habían pasado el día ahí con ellos. Versículo 46. Y después que los hubo despedido, ¿qué hizo? Se fue al monte a orar. Noten, era costumbre del Señor, era un hábito del Señor ir al monte a orar y pasar la noche orando o madrugar cuando aún estaba oscuro, cuando aún estaba de noche, y pasar la noche o el tiempo que faltaba para amanecer orando. Y se fue al monte a orar. El versículo 47 dice, y como fue la tarde, ese día había despedido a la gente, a los discípulos, y cuando ya llegó la tarde, la noche, el barco estaba en medio de la mar y él solo en tierra, y los vio fatigados bogando, porque el viento les era contrario. O sea, el Señor los envía a los discípulos adelante, él se va a orar, pasa una buena parte de la noche orando, y cuando ya como fue la tarde, el Señor Jesús ve a los discípulos que estaban en medio de una gran tempestad, el viento era contrario, y ya parecía que iban a naufragar. Y entonces dice, y cerca de la cuarta vigilia de la noche. Miren que aquí nos menciona una vigilia más, que es la cuarta vigilia de la noche. Bueno, hasta aquí, independientemente del contexto, hemos leído en las escrituras que hay una primera vigilia, una segunda vigilia, una tercera vigilia y hay una cuarta vigilia. Hermanos, el pueblo judío divide la noche en 4 vigilias. La noche tiene 12 horas, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. El pueblo judío divide esa parte, la parte oscura,
del día la divide en 4 partes, en 4 vigilias, cada una de 3 horas. La primera de 6 a 9 de la noche. La segunda de 9 a 12 de la noche. La tercera de 12 a 3 de la mañana y la cuarta de 3 a 6 de la mañana. Recordemos que en la Biblia el día no termina a las 12 de la noche. ¿Sí? Eso es un cambio que le han hecho en el nuevo calendario gregoriano y un cambio mal intencionado que le hacen al tiempo de Dios. En la Biblia, la noche tiene 4 vigilias y cada una de la noche es 12 horas, la parte oscura, cada una de 3 horas, porque la Biblia menciona 4 vigilias, ¿sí? Y 12 dividido entre 4, pues da 3 horas cada vigilia. La primera vigilia de 6 a 9, la segunda de 9 a 12, la tercera de 12 a 3 y la cuarta de 3 a 6 de la mañana. Entonces el Señor encuentra a los discípulos fatigados, angustiados, a punto de perecer, luchando ellos solos contra el mar, contra el viento, tratando de controlar. Y el Señor dice, y la palabra de Dios dice, y cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre la mar. ¿Y cómo dice tu versión ahí en Marcos 6:45? Porque acá la versión Reina Valera purificada dice, y quería precederlos. Vamos a leer en una versión Reina Valera, en Marcos 6, donde dice el versículo 48, donde dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Precederlos es adelantárseles. Bueno, hermanos, yo voy a llamar la atención a algo acá. Alguna vez escuché que la parte más oscura de la noche no son las 12 de la noche. La gente piensa que la parte más oscura de la noche son las 12 de la noche, pero no es así. Los que tienen la oportunidad de vivir en el campo quizás han vivido la experiencia de que la parte más oscura de la noche es justamente antes del amanecer, antes de que empiece la última vigilia de la noche. ¿Sí? Esa es la parte más oscura, justamente antes de que va a amanecer. Se pone el firmamento, el cielo muy oscuro. Hermanos, aquí la Biblia nos dice que el Señor, que los discípulos estaban luchando, angustiados, tempestades, azotando el viento, iban a perecer. Y el Señor aparece a la hora más oscura de la noche, cerca de la cuarta vigilia de la noche. En la vida, mis amados hermanos, el Señor muchas veces actúa de esa manera. Cuando quizás pensamos que hemos tocado fondo, cuando quizás vemos que ya no hay ninguna solución para los problemas, cuando estamos en la desesperación, cuando quizás ha llegado la hora más oscura en nuestra vida, allí aparece Jesús. Pero aparece, ¿sí? Esa es una gran bendición, que el Señor aparece a la hora más oscura de la noche y siempre aparece. Hermanos, cuando los discípulos lo ven a Jesús, dice el versículo 49, que andaba sobre la mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, dieron voces, porque todos le veían y se turbaron. Bueno, los discípulos parece ser que creían en los fantasmas, ¿cierto? Porque pensaron que era un fantasma. Bueno, quizás ellos estaban impregnados del paganismo. Recuerden que ellos también en su vida de pescadores, quizás escucharon muchos mitos, leyendas, historias, tantas tradiciones, y quizás estaban también impregnados de eso. Y cuando ven a alguien que viene caminando sobre el mar, ¿qué hacen? Comienzan a dar voces,
comienzan a gritar, comienzan a asustarse porque además de la tempestad, además de la angustia, lo que faltaba, ven a alguien que viene caminando sobre el mar. ¿A nosotros qué nos enseña esto? Hermanos, la Biblia dice que era Jesús que venía caminando sobre el mar. ¿Y saben qué nos puede enseñar? Hermanos, muchas veces nosotros clamamos a Jesús, que venga en nuestro auxilio, que venga a sanarnos, que venga a ayudarnos en medio de la crisis, que venga, por favor, a solucionarnos un problema económico, que actúe para un trabajo, que actúe para sanar una enfermedad, un problema de hogar, que venga quizás, hermanos, a sanar un problema donde la gente se está oponiendo al mensaje. Y a veces esperamos que Dios venga de cierta manera o que responda de cierta manera o que aparezca de cierta manera. Los discípulos, quizás en medio de la desesperación, esa noche llamaron a Jesús, gritaron a Jesús, esperaban que venga Jesús de cualquier manera, ¿cierto? Y quizás ellos de pronto, como humanamente pudieron pensar, quizás ellos esperaban que Jesús venga con otros 10 barcos a ayudarlos, o que venga, no sé, a socorrerlos de otra manera. Pero nunca pensaron que Jesús iba a venir caminando sobre el mar. A veces, mis amados hermanos, el Señor aparece en nuestras vidas a la hora más oscura de la vida y aparece de la manera que nosotros menos pensamos, menos esperamos. Mi esposa, la oración de ella siempre ha sido: Señor, quítame ese trabajo que tengo, quítame ese trabajo. Allá le permiten descansar el sábado, pero la oración de ella ha sido: quítame ese trabajo. Yo no sé qué esperaba ella, la verdad. Quizás que venga otro empleador y le dé otro trabajo, o quizás que algo pase, pero por estos días ella está pensando seriamente en más bien descansar. No esperábamos que suceda esto. Nadie esperábamos. Quizás en medio de estas cosas hay bendición. El Señor quiere que le demos prioridad a la edificación del carácter, a la preparación para el fin del tiempo de gracia. El Señor quiere que nosotros nos comprometamos a el mensaje del tercer ángel. Y el Señor quiere que nos comprometamos, que podamos prepararnos y preparar a miles de personas que nos están necesitando. El Señor apareció a la hora más oscura y en la forma en que menos esperaban los discípulos. Bueno, el Señor les dijo: aliéntense, yo soy, no teman. Y subió a ellos en el barco y calmó el viento, y ellos en gran manera estaban fuera de sí y se maravillaban. Mis hermanos, con esto podemos decir que el Señor Jesucristo pasaba la noche orando, y como pasaba la noche orando, tenía el poder para decirle inclusive al mar que se calme, al viento que se calme, a los demonios que salgan. Cuando él bajaba de orar, venía con el poder del Padre para resucitar muertos, para sanar las enfermedades, ¿sí? Hermanos, hoy vamos a pensar por un momento en esas palabras que el Señor expresó en esa ocasión, porque hoy vamos a hablar sobre la vigilia más solemne de la historia, de tantas vigilias que el Señor hizo. Quizás haciendo una vigilia de madrugada, quizás haciendo una vigilia temprano, o quizás haciendo una vigilia de toda la noche, que incluía las 4 vigilias de la noche. Hay una vigilia especial en la palabra de Dios, que está escrita en los evangelios y que la vamos a leer en el capítulo 26 a partir del versículo 41. En esta vigilia, mis amados hermanos, se tomó la decisión más solemne de la historia.
Esta vigilia fue tan importante que yo me atrevo a pensar que con cuánto privilegio si a nosotros ahora, si se diera el caso de que fuéramos invitados a participar de esa vigilia, con cuánto gozo y privilegio no iríamos a participar. Vamos a leer. Mateo 26, a partir del versículo 41. El Señor dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Bueno, cuando nosotros leemos, ¿cierto? Allí en Mateo 26, vamos un ratito, por favor, a la palabra de Dios. Vamos a leer el contexto desde un poquito antes, Mateo 26, ¿cierto? Allí dice, nos cuenta la historia desde el versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a la aldea que se llamaba Getsemaní y dice a sus discípulos, sentaos aquí hasta que vaya allí y ore. Hermanos, la vigilia más solemne de la historia se realizó en el Getsemaní. El Señor se fue con sus discípulos a ese lugar, a ese jardín, a ese huerto, y Él sabía lo que le esperaba. Sabía que era prácticamente antes de morir la última noche que pasaba con sus compañeros, a quienes les había enseñado a orar, a predicar, a quienes les había dado poder, a quienes los había alentado. Y Él se fue con sus discípulos a ese huerto y les dijo, espérenme aquí, quédense aquí. Yo voy allí a vigilar, voy allí a orar en el huerto de Getsemaní. Hermanos, sin embargo, Él, a pesar de que todas las veces era costumbre de Él que ellos lo esperasen, ese día tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. No era costumbre del Señor entristecerse y angustiarse. El Señor siempre les daba palabras de ánimo, siempre estaba motivándolos, alentándolos, pero esa vez comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo a Santiago, a Pedro y a Juan. Quédense aquí conmigo y vamos a orar, vamos a hacer una vigilia a esta hora. Quédense conmigo porque mi alma está muy triste hasta la muerte. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Y vino a sus discípulos, ¿y qué pasó? Los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así no habéis podido velar conmigo cuánto tiempo? Una hora. Hermanos, el Señor se adelanta, los deja a ellos, a los tres, y les pide el favor que oren con él, ¿cierto? Pero el Señor se adelanta un poquito. Y a la hora regresa y los encuentra durmiendo. Hermanos, ¿hace cuánto no participamos de una vigilia? ¿Recuerdan ustedes la última vigilia que participaron? Obviamente, una vigilia equilibrada en el Señor, bíblica. No esos shows o esos circos que se hacían en la corporación a manera de vigilias, donde parecían más bien programas de telenovelas o de estrellas de televisión, ¿sí? Donde estaba en vigilia y estaban riéndose y contando chistes y los jóvenes por allá charlando, ¿cierto? O las personas durmiéndose. ¿Hace cuánto no participamos de una vigilia en el Señor? Bueno, quizás algunos lo han hecho, ¿cierto? Para la gloria y honra de Dios. Pero en esta ocasión vino a sus discípulos el Señor y los halló durmiendo. Les había invitado a orar y les había dicho que queden con Él y que oren con Él. Así que no habéis podido hablar conmigo una hora y entonces les aconseja,
velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está presto, más la carne enferma, más la carne es débil. Entonces el versículo 42 dice que otra vez fue, segunda vez, y oró diciendo, Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y vino y los halló otra vez durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, agravados. Hermanos, cuando uno va a una vigilia, debe ir con la disposición de orar, de cantar, de participar de la lectura, de testificar, de compartir un tema, de alentar a los hermanos. Qué gozo, qué agradable es cuando los hermanos en una vigilia han preparado su tema, cuando la persona da testimonio, cuando las hermanas oran, ¿sí? Todos activos, no dormidos, no aburridos, como es mirando el reloj a ver a qué hora se llega la hora para ya irnos a dormir. Hermanos, es el tiempo de vigilar, es el tiempo de velar y orar para no entrar en tentación. Bueno, versículo 44 dice, y dejándolos se fue de nuevo y oró la tercera vez diciendo las mismas palabras. Señor, ahora vamos a ver, vamos a ampliar qué significaba esto, para justificar el título del tema, la vigilia más solemne de la historia. Entonces vino a sus discípulos y les dice, duerman ya y descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Hermanos, para que nosotros podamos entender esta parte, quiero que leamos, por favor, que leamos una lectura que se encuentra en el deseo de todas las gentes y que se llama el capítulo así, Getsemaní, porque fue en el Getsemaní donde se hizo la vigilia más solemne de la historia. Y por eso, mis amados hermanos, cuando nosotros participemos de una vigilia, tengamos y recordemos esta parte. Este capítulo, esta lectura de la que vamos a compartir ahora, está en los 4 evangelios, en Mateo 26, en Marcos 14, en Lucas 22 y en Juan 18. ¿Cómo será de importante que este pasaje está en los 4 evangelios? Y entonces, mis amados hermanos, vamos a leer y vamos a espaciarnos en la vigilia más solemne de la historia. Y vamos al final a entender por qué le llamamos a esta vigilia la vigilia más solemne. Voy a leer, permítanme leer. En compañía de sus discípulos, el Salvador se encaminó lentamente hacia el huerto de Getsemaní. La luna de Pascua, ancha y llena, resplandecía desde un cielo sin nubes. La ciudad de cabañas para los peregrinos estaba sumida en el silencio. Se realizaba la fiesta de las cabañas, pero había absoluto silencio. Jesús había estado conversando fervientemente con sus discípulos e instruyéndolos, pero al acercarse a Getsemaní se fue sumiendo en un extraño silencio. Con frecuencia había visitado este lugar para meditar y orar. Mire, era costumbre de Jesús ir al Getsemaní a orar, a vigilar, a meditar. Pasaba las noches enteras en ese lugar o madrugaba siendo aún muy oscuro y se iba ya. Pero nunca con un corazón tan lleno de tristeza como esta noche de su última agonía. Toda su vida en la tierra había andado en la presencia de Dios. Mientras se hallaba en conflicto con hombres animados por el mismo espíritu de Satanás, pudo decir, el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo, lo que a él agrada, hago siempre. Pero ahora le parecía estar excluido de la luz de la presencia sostenedora de Dios. Ahora se contaba con los transgresores. Debía llevar la culpabilidad de la humanidad caída. Sobre el que no conoció pecado,
debía ponerse la iniquidad de todos nosotros. Tan terrible le parece el pecado, tan grande el peso de la culpabilidad que debe llevar, que está tentado a temer que quedará privado para siempre del amor de su Padre. Hermanos, el Señor Jesús estaba angustiado, estaba triste hasta la muerte. ¿Por qué? Porque ahora, de acuerdo a la culpabilidad que debía llevar, se sintió tentado a temer o a pensar que iba a quedar privado para siempre del amor de su Padre. Por eso había orado: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Si hay otra manera de salvar al hombre, que se haga, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sintiendo cuán terrible es la ira de Dios contra la transgresión, exclama: mi alma está muy triste hasta la muerte. Al acercarse al huerto, los discípulos notaron el cambio de ánimo en su maestro. Nunca antes le habían visto tan completamente triste y callado. Mientras avanzaba, esta extraña tristeza se iba ahondando, pero no se atrevían a interrogarle acerca de la causa. Su cuerpo se tambaleaba como si estuviese por caer. Al llegar al huerto, los discípulos buscaron ansiosamente el lugar donde solía retraerse. Los discípulos conocían el lugar, conocían el huerto del Getsemaní y conocían el sitio donde el Señor Jesús llegaba a orar. Los discípulos buscaron ansiosamente el lugar donde solía retraerse para que su maestro pudiese descansar. Cada paso le costaba un penoso esfuerzo. Dejaba oír gemidos como si le agobiase una terrible carga. 2 veces le sostuvieron sus compañeros, pues sin ellos habría caído al suelo. Hermanos, la angustia mental que sentía el Señor Jesús esa noche de agonía era espantosa, estaba debilitado, tanto así que lo tuvieron que sostener para que no se caiga. Cerca de la entrada del huerto, Jesús dejó a todos sus discípulos, menos 3, rogándoles que orasen por sí mismos y por él. Eso les dijo a Pedro, a Santiago y a Juan: por favor, velad y orad para que no entréis en tentación, pero también oren por mí. Entró en los lugares más retirados, acompañado de Pedro, Santiago y Juan. Entró en los lugares más retirados del Getsemaní. Estos 3 discípulos eran los compañeros más íntimos de Cristo: Pedro, Santiago y Juan. Habían contemplado su gloria en el monte de la transfiguración. Habían visto a Moisés y Elías conversar con él. Habían oído la voz del cielo y ahora, en su grande lucha, Cristo deseaba su presencia inmediata. Con frecuencia habían pasado la noche con él en este retiro. Miren que los discípulos con frecuencia habían pasado la noche en vigilia con el Señor Jesucristo en ese retiro del Getsemaní. En esas ocasiones, después de unos momentos de vigilia y oración, miren lo que pasaba cuando los discípulos iban a hacer vigilia con el Señor en el Getsemaní. En esas ocasiones, después de unos momentos de vigilia y oración, unos momentos de vigilia y oración, se dormían apaciblemente a corta distancia de su maestro hasta que los despertaba por la mañana para salir de nuevo a trabajar. O sea que los discípulos iban con el Señor Jesús al Getsemaní, oraban un rato, pero el Señor los dejaba dormir y él seguía orando, y en la mañana los despertaba y los llevaba de nuevo a trabajar. Pero ahora deseaba que ellos pasasen toda la noche en oración con él. Sin embargo, no podía sufrir que aún ellos presenciasen la agonía que iba a soportar. El Señor Jesús no quería que ellos presencien la agonía, porque se iba a tomar la decisión más solemne en esa vigilia, también solemne. Quedaos aquí, dijo, y velad conmigo, les dijo a Pedro, a Santiago y a Juan. Fue a corta distancia de ellos, no tan lejos que no pudiesen verle y oír, y cayó postrado en el suelo. Sentía que el pecado le estaba separando de su Padre. La cima era tan ancha, negra y profunda que su espíritu se estremecía ante ella. No debía ejercer su poder divino para escapar de esa agonía. Como hombre, debía sufrir las consecuencias del pecado del hombre. Como hombre, con nuestra naturaleza humana,
tomada de Adán, como la de Adán después de la caída, después del pecado. Como hombre debía soportar la ira de Dios contra la transgresión. Humanamente, con nuestra carne y sangre, debía soportar. Cristo asumía ahora una actitud diferente de la que jamás asumiera antes. Sus sufrimientos pueden describirse mejor en las palabras del profeta. Levántate, oh espada, sobre el pastor y sobre el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Como sustituto y garante del hombre pecaminoso, Cristo estaba sufriendo bajo la justicia divina. Veía lo que significaba la justicia. Hasta entonces había obrado como intercesor por otros. Ahora anhelaba tener un intercesor para sí. Velad conmigo. Sintiendo quebrantada su unidad con el Padre, temía que su naturaleza humana no pudiese soportar el venidero conflicto con las potestades de las tinieblas. En el desierto de la tentación había estado en juego el destino de la raza humana. Cristo había vencido entonces. Ahora el tentador había acudido a la última y terrible lucha. Hermanos, en esa vigilia, en ese lugar, en esa noche, hermanos, en esa noche de jueves en la noche, Satanás iba a librar la última batalla, el último intento para hacer pecar a Cristo y que toda la raza humana nos perdamos. Cristo había vencido entonces. Ahora el tentador había acudido a la última y terrible lucha para la cual se había estado preparando durante los 3 años del ministerio de Cristo. Para él, todo estaba en juego. Para Satanás, todo estaba en juego. Para Cristo, todo estaba en juego. Si fracasaba aquí, voy a corregir. Viene hablando de Satanás. Para él, todo estaba en juego. Si fracasaba aquí en el Getsemaní, perdía su esperanza de dominio. Los reinos del mundo llegarían a ser finalmente de Cristo. Él mismo sería derribado y desechado. Pero si podía vencer a Cristo, la tierra llegaría a ser el reino de Satanás y la familia humana estaría para siempre en su poder. Frente a las consecuencias posibles del conflicto, embargaba el alma de Cristo el temor de quedar separada de Dios. Satanás le decía que si se hacía garante de un mundo pecaminoso, la separación sería eterna. Quedaría identificado con el reino de Satanás y nunca más sería uno con Dios. ¿Y qué se iba a ganar por este sacrificio? Cuán irremesibles parecían la culpabilidad y la ingratitud de los hombres. Satanás presentaba al Redentor la situación en sus rasgos más duros. El pueblo que pretende estar por encima de todos los demás en ventajas temporales y espirituales te ha rechazado. Está tratando de destruirte a ti, fundamento, centro y sello de las promesas a ellos hechas como pueblo peculiar. Uno de tus propios discípulos que escuchó tus instrucciones y se ha destacado en las actividades de tu iglesia, te traicionará, le decía Satanás. Uno de tus más celosos seguidores te negará, todos te abandonarán. Eso le decía Satanás en esa hora de vigilia al Señor. ¿Sí? Todo el ser de Cristo aborrecía este pensamiento. Que aquellos a quienes se había comprometido a salvar, aquellos a quienes amaba tanto, se uniesen a las maquinaciones de Satanás, esto traspasaba su alma. Hermanos, ¿qué dirá el Señor ahora? Aquellas personas que son el pueblo peculiar de Dios, aquellos dirigentes del adventismo que fueron llamados a predicar las verdades solemnes, ahora unidos con Roma, ahora unidos con los evangélicos y católicos, ahora unidos con los paganos, traidores a Cristo. Esto también debe traspasar el alma del Señor. El conflicto era terrible. Se medía por la culpabilidad de su nación, de sus acusadores y su traidor, por la de un mundo que yacía en la iniquidad. Los pecados de los hombres descansaban pesadamente sobre Cristo y el sentimiento de la ira de Dios contra el pecado abrumaba su vida. Miremosle contemplando el precio que ha de pagar por el alma humana. En su agonía,
se aferra al suelo frío, como para evitar ser alejado más de Dios. El frío rocío de la noche cae sobre su cuerpo postrado, pero él no le presta atención. De sus labios pálidos brota el amargo clamor: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero aún entonces añade: pero no como yo quiero, sino como tú. El corazón humano anhela simpatía en el sufrimiento. Este anhelo lo sintió Cristo en las profundidades de su ser. En la suprema agonía de su alma, vino a sus discípulos con un anhelante deseo de oír algunas palabras de consuelo de aquellos a quienes había bendecido y consolado con tanta frecuencia, y escudado en la tristeza y la angustia. El que siempre había tenido palabras de simpatía para ellos, sufría ahora una agonía sobrehumana y anhelaba saber que oraban por él y por sí mismos. Cuán sombría parecía la malignidad del pecado. Era terrible la tentación de dejar a la familia humana soportar las consecuencias de su propia culpabilidad, mientras él permaneciese inocente delante de Dios. Si tan solo pudiera saber que sus discípulos comprendían y apreciaban esto, se sentiría fortalecido. Levantándose con penoso esfuerzo, fue tambaleándose donde había dejado a sus compañeros, pero los halló durmiendo. Hermanos, hoy en día el Señor ora ante el trono del Padre, ofrece su sangre ante el trono del Padre. Y quizás el Señor aún sigue aconsejándonos: velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad por ustedes mismos, fortalezcanse para la hora de prueba que ha de venir. Pero nos encuentra durmiendo. Si los hubiese hallado orando, habría quedado aliviado. Si ellos hubiesen estado buscando refugio en Dios para que los agentes satánicos no pudiesen prevalecer sobre ellos, habría quedado consolado por su firme fe. Pero no habían escuchado la amonestación repetida: velad y orad. Al principio los había afligido mucho el ver a su maestro, generalmente tan sereno y digno, luchar con una tristeza incomprensible. Habían orado al oír los fuertes clamores del que sufría. No se proponían abandonar a su Señor, pero parecían paralizados por un estupor que podrían haber sacudido si hubiesen continuado suplicando a Dios. No comprendían la necesidad de velar y orar fervientemente para resistir la tentación. Hermanos, y aquí vamos a entrar a mencionar la experiencia por la cual pasó Pedro, Judas y los discípulos, ¿sí? Si ellos hubieran hecho caso de velar y orar con el Señor Jesucristo, ¿sí? Si ellos no se hubieran dormido, no hubieran pasado por esas tristes experiencias que pasaron. Precisamente antes de dirigir sus pasos al huerto, Jesús había dicho a los discípulos, noten lo que les había dicho: todos seréis escandalizados en mí esta noche. Esta noche, ese jueves por la noche, todos se van a escandalizar. Ellos le habían asegurado enérgicamente que irían con él a la cárcel y a la muerte. Y el pobre Pedro, en su suficiencia propia, había añadido: aunque todos sean escandalizados, mas no yo. Pero los discípulos confiaban en sí mismos. No miraron al poderoso auxiliador como Cristo les había aconsejado que lo hiciesen. Así que cuando más necesitaba el Salvador su simpatía y sus oraciones, los halló dormidos. Pedro mismo estaba durmiendo. Y Juan, el amante discípulo que se había reclinado sobre el pecho de Jesús, dormía. Ciertamente el amor de Juan por su maestro debiera haberlo mantenido despierto. Sus fervientes oraciones debieran haberse mezclado con las de su amado Salvador en el momento de su suprema tristeza. El Redentor había pasado noches enteras orando por sus discípulos, en vigilia, para que su fe no faltase. Si Jesús hubiese dirigido a Santiago y a Juan la pregunta que les había dirigido una vez: ¿podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados del bautismo que yo soy bautizado?, no se habrían atrevido a contestar: podemos. Los discípulos se despertaron al oír la voz de Jesús, pero casi no le conocieron. Estaban adormecidos. Y cuando lo ven a Jesús totalmente
diferente, transformado, tan cambiado por la angustia que había quedado su rostro. Dirigiéndose a Pedro, Jesús dijo: Simón, ¿duermes tú? ¿No has podido velar una sola hora? Hermanos, ¿no hemos podido nosotros hacer una vigilia, aunque sea de una sola hora? Bueno, mañana, perdón, este viernes en la noche para el mundo común, santo sábado para nosotros, vamos a tener la oportunidad de vigilar por lo menos una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está pronto, mas la carne es débil. La debilidad de sus discípulos despertó la simpatía de Jesús. Temió que no pudiesen soportar la prueba que iba a sobrevenirles en la hora de su entrega y muerte. No los reprendió, sino dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Aún en su gran agonía, procuraba disculpar su debilidad. El espíritu, a la verdad, está pronto, dijo, pero la carne es débil. Por favor, oren y velen para que no entren y cedan a la tentación. El Hijo de Dios volvió a quedar presa de agonía sobrehumana y tambaleándose volvió agotado al lugar de su primera lucha, donde estaba en vigilia. Su sufrimiento era aún mayor que antes. Al apoderarse de él la agonía del alma, fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Cómo sería la agonía y el estrés, hermanos, que quizás los vasos capilares diminutos de su frente, de su rostro, la presión que sentían, explotaron y salieron por medio de los poros de la piel grandes gotas de sangre que caían a tierra? Los cipreses y las palmeras eran los testigos silenciosos de su angustia. Los discípulos estaban dormidos. De su follaje caía un pesado rocío sobre su cuerpo postrado, como si la naturaleza llorase sobre su autor que luchaba a solas con las potestades de las tinieblas. Poco tiempo antes, Jesús había estado de pie como un cedro poderoso, presintiendo la tormenta de oposición que agotaba su furia contra él. Voluntades tercas y corazones llenos de malicia y sutileza habían procurado en vano confundirle y abrumarle. Se habían erguido con divina majestad como el Hijo de Dios. Ahora era como un junco azotado y doblegado por la tempestad airada. Se había acercado a la consumación de su obra como vencedor, habiendo ganado a cada paso la victoria sobre las potestades de las tinieblas. Como ya glorificado, había aseverado su unidad con Dios. En acentos firmes había elevado sus cantos de alabanza. Había dirigido a sus discípulos palabras de estímulo y ternura, pero ya había llegado la hora de la potestad de las tinieblas. Su voz se oía en el tranquilo aire nocturno, no en tonos de triunfo, sino impregnada de angustia humana. Estas palabras del Salvador llegaban a los oídos de los soñolientos discípulos. Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. El primer impulso de los discípulos fue ir hacia él, pero les había invitado a quedarse allí velando y orando. Cuando Jesús vino a ellos, los halló otra vez dormidos. Otra vez había sentido un anhelo de compañía, de oír de sus discípulos algunas palabras que le aliviasen y quebrantasen el ensalmo de las tinieblas que casi le dominaban. Pero los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Su presencia los despertó. Vieron su rostro surcado por el sangriento sudor de la agonía y se llenaron de temor. No podían comprender su angustia mental. Tan desfigurado era su aspecto más que de cualquier hombre y su forma más que la de los hijos de Adán. Apartándose, Jesús volvió a su lugar de retiro y cayó postrado, vencido por el horror de una gran oscuridad. La humanidad del Hijo de Dios temblaba en esa hora penosa. Oraba, ahora no por sus discípulos, para que su fe no faltase, sino por su propia alma tentada y agonizante. Había llegado el momento pavoroso, el momento que había de decidir el destino del mundo. Por eso, mis amados hermanos, esa vigilia en el Getsemaní, ese jueves en la noche, fue la vigilia más solemne de la historia de este mundo.
La suerte de la humanidad pendía de un hilo. Cristo podía aún ahora negarse a beber la copa destinada al hombre culpable. El Señor hubiera podido negarse, no morir por el hombre. Pero ¿qué hubiera pasado, hermanos? Todavía no era demasiado tarde. Podía enjugar el sangriento sudor de su frente y dejar que el hombre pereciese en su iniquidad. Podía decir, reciba el transgresor la penalidad de su pecado y yo volveré a mi Padre. Hay una incertidumbre en este momento. ¿Beberá el Hijo de Dios la amarga copa de la humillación y la agonía? ¿Sufrirá el inocente las consecuencias de la maldición del pecado para salvar a los culpables? Las palabras caen temblorosamente de los pálidos labios de Jesús. Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. 3 veces repitió esta oración. 3 veces rehuyó su humanidad el último y culminante sacrificio. Pero ahora surge delante del Redentor del mundo la historia de la familia humana. Hermano, concéntrate aquí. Concéntrate porque vamos a ver el desenlace de la vigilia más solemne de la historia. El Señor quizás estuvo en su humanidad tratando de renunciar a esa muerte, tratando de evadir, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Si hay otra manera de salvar al hombre, hazlo, pero que no se haga mi voluntad. Pero ahora, hermanos, el Redentor del mundo, ahora surge delante del Redentor del mundo la historia de la familia humana. ¿Qué iba a pasarle a la familia humana si el Señor se hubiera, vamos a decir, retractado de morir y se hubiera devuelto al cielo a estarse con su Padre? ¿Qué hubiera pasado? Ve que los transgresores de la ley, abandonados a sí mismos, tendrían que perecer. Ve la impotencia del hombre. Ve el poder del pecado. Los ayes y lamentos de un mundo condenado surgen delante de él. Contempla la suerte que le tocaría y su decisión queda hecha. Hermanos, cuando él nos ve a nosotros en las redes de Satanás, sufriendo para siempre, hermanos, sufriendo para siempre, hermanos, el Señor sigue adelante. El hermano Jimmy me hace una aclaración. Hermano Jimmy, gracias. Dice, justamente era un día como hoy, miércoles de noche, pero eran las primeras horas del día jueves, quinto día de la semana. Así es, hermano Jimmy, muchas gracias. Eran las primeras horas del día jueves, quinto día de la semana, cuando se realizó esa solemne vigilia, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice, hermanos? Ve que los transgresores de la ley abandonados a sí mismos tendrían que perecer. Ve la impotencia del hombre, ve el poder del pecado, los ayes y lamentes de un mundo condenado surgen delante de él. Contempla la suerte que le tocaría y su decisión queda hecha. Salvará al hombre, sea cual fuere el costo. Amén por ese momento, hermanos. Amén por la decisión que el Señor toma de seguir adelante, pase lo que pase, y salvar al hombre. Acepta su bautismo de sangre, a fin de que por él los millones que perecen puedan obtener vida eterna. Dejó los atrios celestiales, donde todo es pureza, felicidad y gloria, para salvar a la oveja perdida, al mundo que cayó por la transgresión. Y no se apartará de su misión. Hará propiciación por una raza que quiso pecar. Su oración expresa ahora solamente su misión. Si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Habiendo hecho la decisión, cayó moribundo al suelo del que se había levantado parcialmente. ¿Dónde estaban ahora sus discípulos para poner tiernamente sus manos bajo la cabeza de su maestro desmayado y bañar esa frente desfigurada en verdad más que la de los hijos de los hombres? El Salvador pisó el lagar solo y no hubo nadie del pueblo con él. Pero Dios sufrió con su Hijo. Los ángeles contemplaron la agonía del Salvador. Vieron a su Señor rodeado por las legiones de las fuerzas satánicas.
y su naturaleza abrumada por un pavor misterioso que lo hacía estremecerse. Hubo silencio en el cielo, hermanos, como allá en Apocalipsis 8. Hubo silencio en el cielo como por media hora, pero quizás acá no nos dice el tiempo. Hubo silencio en el cielo por esa decisión tan solemne que el Señor estaba a punto de tomar. Ninguna arpa vibraba. Si los mortales hubiesen percibido el asombro de la hueste angélica, mientras en silencioso pesar veía al Padre retirar sus rayos de luz, amor y gloria de su Hijo amado, comprenderían mejor cuán odioso es a su vista el pecado. Los mundos que no habían caído y los ángeles celestiales habían mirado con intenso interés mientras el conflicto se acercaba a su fin. Satanás y su confederación del mal, las legiones de la apostasía, presenciaban atentamente esta gran crisis de la obra de redención. Las potestades del bien y del mal esperaban para ver qué respuesta recibiría la oración 3 veces repetida por Cristo. Los ángeles habían anhelado llevar alivio al divino doliente, pero esto no podía ser. Ninguna vía de escape había para el Hijo de Dios. En esta terrible crisis, cuando todo estaba en juego, cuando la copa misteriosa temblaba en la mano del doliente, los cielos se abrieron. Una luz resplandeció de en medio de la tempestuosa oscuridad de esa hora crítica, y el poderoso ángel que está en la presencia de Dios ocupando el lugar del cual cayó Satanás, vino al lado de Cristo. No vino para quitar de su mano la copa, sino para fortalecerse a fin de que pudiese beberla, asegurado del amor de su Padre. Vino para dar poder al suplicante divino humano. Le mostró los cielos abiertos y le habló de las almas que se salvarían como resultado de sus sufrimientos. Hermano, ¡qué cuadro tan maravilloso! El ángel vino del cielo y le mostró, como dice aquí la palabra de Dios, le mostró los cielos abiertos y le habló de las almas que se salvarían como resultado de sus sufrimientos. Hermano Jimmy, allí lo miró usted, me miró a mí, miró a la hermana Argenis, al hermano Jairo, lo miró al hermano Duber, miro a la hermana Elisa, a la hermana Elsa Miriam, la miro a la hermana Eunice, al hermano Felipe, a la hermana Lina, a la hermana Luz Marina, a la hermana María Mercedes, a la hermana Marta y Charol, miro a la hermana Jimena y miro a todos los que están aquí en esta sala. Nos miró el Señor Jesucristo, que en un momento dado podíamos estar salvados eternamente si creíamos en Él y obedecíamos, si Él seguía con su misión. Le habló de las almas que se salvarían como resultado de sus sufrimientos. Le aseguró que su Padre es mayor y más poderoso que Satanás, que su muerte ocasionaría la derrota completa de Satanás y que el reino de este mundo sería dado a los santos del Altísimo. Le dijo que vería el trabajo de su alma y quedaría satisfecho, como dice Isaías 53, porque vería una multitud de seres humanos salvados, eternamente salvados. Gloria a Dios por eso, hermanos. La agonía de Cristo, voy terminando, mis hermanos, la agonía de Cristo no cesó, pero le abandonaron su depresión y desaliento. La tormenta no se había apaciguado, pero el que era su objeto fue fortalecido para soportar su furia. Salió de la prueba sereno y henchido de calma. Una paz celestial se leía en su rostro manchado de sangre. Había soportado lo que ningún ser humano hubiera podido soportar, porque había gustado los sufrimientos de la muerte por todos los hombres. Los discípulos dormidos habían sido despertados repentinamente por la luz que rodeaba al Salvador. Vieron al ángel que se inclinaba sobre su maestro postrado. Le vieron alzar la cabeza del Salvador contra su pecho y señalarle el cielo. Oyeron su voz como la música más dulce que pronunciaba palabras de consuelo y esperanza. Los discípulos recordaron la escena transcurrida en el monte de la transfiguración. Recordaron la gloria que en el templo había circuido a Jesús y la voz de Dios que hablara desde la nube. Ahora esa misma gloria se volvía a revelar y no sintieron ya temor por su maestro. Estaba bajo el cuidado de Dios y un ángel poderoso había sido enviado para protegerle. Nuevamente los discípulos se vieron en su cansancio
al extraño estupor que los dominaba. Nuevamente, Jesús los encontró durmiendo. Mirándolos tristemente, dijo: dormid ya, descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Ya estaba tomada la decisión. Y por eso el Señor dijo: duerman ya. La decisión está tomada. He sido fortalecido. Hemos vigilado, hemos orado, hemos sido fortalecidos. Aún mientras decía estas palabras, oía los pasos de la turba que le buscaba y añadió: levantaos, vamos. He aquí ha llegado el que me ha entregado. Mis amados hermanos, esta fue la vigilia más solemne de la historia. Allí se tomó la decisión por parte de nuestro Señor Jesucristo de salvarte a ti y a mí, de salvar a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestra familia, a nuestras madres, a nuestros hermanos. Gloria a Dios por ese momento. Gloria a Dios porque ahora podemos alabarle, porque Él murió, porque Él no cedió a la tentación, porque aunque nunca hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca, venció la tentación, venció a Satanás, venció el pecado, venció la muerte. Ahora intercede por nosotros. Es a este Salvador, a este hijo de la agonía, a este ser que pasó tantas noches en ese lugar, en vigilia, es a Él que le debemos toda la gloria y la honra, y es a Él que con la ayuda de Dios, en honor a Él, para su gloria y su honra, estaremos, hermanos, y para bendición nuestra, para velar y orar y no entrar en tentación, es que necesitamos, hermanos, invitarles para que con la ayuda de Dios podamos desarrollar la vigilia no mañana, sino pasado mañana, en las primeras horas del Santo Sábado. Mis amados hermanos, qué gozo es poder meditar, poder estudiar la palabra así como viene, poder exaltar el nombre de Dios. Vamos a cantar, hermanos, un himno para honra y gloria de Dios. Vamos también a orar para darle a nuestro Señor Jesucristo toda la alabanza, toda la honra y la gloria. Ha llegado el momento de velar y orar y trabajar en favor de todas esas personas a las cuales el Señor nos envía, de todas esas personas. Apreciado hermano, tú no sabes, ni yo sé, si quizás a ese hermano, a ese amigo, a esa madre, por quien estás orando, por quien estás estudiando, a quien estás escribiéndole, tú no sabes si esa persona también fue vista por el Señor Jesucristo antes de tomar la decisión de entregar su vida por esa persona. Quizás esa persona también haya estado en ese grupo. Vamos a cantar para la honra y la gloria de Dios. Trabajad, trabajad, somos siervos de Dios, seguiremos la senda que Cristo trazó, renovando las fuerzas con bienes te da, el deber que nos toca cumplido será. Trabajad, trabajad, esperad y velad, confiad, siempre orad, que Cristo pronto volverá. Trabajad, trabajad, hay que dar de comer al que pan de la vida quisiera tener. Hay enfermos que irán a los pies del Señor al saber que de balde los sana su amor. Trabajad, trabajad, esperad y velad, confiad, siempre orad, que Cristo pronto
Esperad y velad, confiad, siempre orad, que Cristo pronto volverá. Mis amados hermanos, entonces vamos a arrodillarnos para darle gracias y alabar el nombre de Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, a ti damos alabanza y gratitud. Cuánto gozo, Señor, haber recordado en esta noche aquella solemne vigilia, la más solemne de la historia, cuando el Señor tomó su decisión de morir en nuestro lugar. Padre, gracias por la fortaleza que a través de la oración le diste a nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque Él dejó los atrios celestiales, tomó la forma de siervo, se hizo como uno de nosotros. Padre, gracias porque quizás en ese momento tan decisivo de la vida, tú nos miraste a nosotros. El Señor Jesús nos contempló, quizás enredados en las redes del enemigo, pero que con su esfuerzo y su sacrificio, que con sus méritos y su sangre, Él podía rescatarnos del pecado y de las redes de Satanás. Gracias, Señor, porque nos contemplaste a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestras madres, a nuestros hermanos, contemplaste a nuestros amigos y contemplaste a mucha gente, a una gran multitud de salvados eternamente. Gracias porque quizás ahí nos viste a nosotros, Señor. Gracias por la obra de tu Santo Espíritu y de tus santos ángeles. En esta noche no tenemos palabras, Señor, sino para alabarte y agradecerte por nuestro Señor Jesucristo, por sus méritos, por su justicia, por su sacrificio. Padre, gracias por tu obra, Señor. Pedimos humildemente que nos ayudes a formar parte de tu viña. Ayúdanos, Señor, para ser instrumentos en tus manos. Ayúdanos a entender lo que realmente significa velar y orar para no entrar en tentación. Perdónanos nuestras iniquidades, Señor. Quizás hasta ahora hemos sido negligentes. Hemos pensado que con orar 1 minuto o 5 minutos por día, que con eso nos basta. Inclusive muchas veces los afanes de esta vida han hecho que ni siquiera podamos tener un calendario de oración. Quizás, Señor, le hemos dado prioridad a otras cosas, pero en esta noche te agradecemos, Padre, porque nos invitas a velar y a orar para no entrar en tentación. Oh Señor, gracias por tus advertencias. Gracias porque tú nos amas y, Señor, a través de la oración nos quieres fortalecer, a través del ayuno, a través de las vigilias. Señor, si hemos de hacer alguna vigilia en nuestras vidas, que sea solamente para honrarte, exaltar tu santo y bendito nombre. Permite que en esta noche mis hermanos y yo podamos sentir el gozo de poder participar activamente con la oración, trazando los temas, testificando, leyendo tu palabra, Señor, orando para tu honra y tu gloria. Padre, gracias por todas las bendiciones recibidas y por darnos el privilegio, Señor, de llegar a participar de una vigilia en el modo bíblico, en el modo de adoración del verdadero Cristo. Bendice a cada uno de mis hermanos, a sus esposas, a sus hijos, sus niños, Señor, su familia, su trabajo. Bendícenos. Gracias por conservarnos la fe, Señor, y por acompañarnos hasta este momento. Señor, como dice tu palabra, en paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque solamente tú, oh Dios, nos haces dormir y vivir confiados. Agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Mis amados hermanos,